Buenos días. Hoy día les voy a hablar sobre la psicología cognitiva. ¿Qué es la psicología cognitiva? La teoría del aprendizaje cognitivista. Una breve historia de quién fue el primer psicólogo cognitivista. Las fases de la teoría del aprendizaje cognitivo y los elementos que nos marcan en la forma de pensar a nosotros mismos. Y para finalizar, cómo nosotros pensamos nuestra mente. Espero que les guste. ¿Qué es la psicología cognitiva? El filósofo Descartes en el siglo XVII dijo: cogito ergo sumo. Y su significado, si lo traducimos al español, es pienso y luego existo. Cogito significa pienso y su derivado es cognición. Es el término general que ocupamos para referirnos al conocimiento, el cual incluye recuerdos, decisiones, planes y la resolución de problemas. ¿Cómo la gente captura la información, la almacena, transforma y manipula? Esto es lo que estudian los psicólogos cognitivos, que es una escuela psicológica que se ha desarrollado a partir de las corrientes principales de la psicología experimental e intenta descubrir qué procesos del pensamiento tienen lugar en nuestra mente. Aprendizaje cognitivo. El aprendizaje cognitivo no critica las otras formas de pensar como el conductismo o el estructuralismo o el condicionamiento operante, sino que las minimiza y se preocupa de qué forma nosotros aprendemos los conocimientos y de esa forma nosotros poder hacerlo significativo, algo que nos recuerde para toda la vida y no sea una acción propiamente de la memoria. Cabe recalcar que el aprendizaje cognitivista se basa en el tiempo. Es un aprendizaje que se tiene que repracticar durante el tiempo, donde un tiempo prolongado, y consta de tres aspectos fundamentales. La práctica y la interacción y experiencia hacen el conocimiento, y el conocimiento es el aprendizaje. Cuando nosotros conocemos la forma de hacer algo o sabemos qué es una cosa, nosotros aprendemos sobre esa cosa, la podemos definir y poner en nuestros esquemas mentales para luego cuando nos muestren la palabra o haya una frase con esa palabra, nosotros sepamos cuál es el significado de la oración. Si lo queremos llevar a una frase matemática del aprendizaje cognitivo, es el siguiente esquema. Nosotros tenemos la capacidad, como dije anteriormente, de resolver los problemas, al igual que un ordenador. En la primera imagen tenemos una persona en donde piensa qué puede lograr, qué puede hacer, cómo puede lograr encender la ampolleta o qué es la ampolleta. Para resolver este problema, nosotros sacamos información de dos partes. Primero, de la parte interna. Hay conocimientos que nosotros ya hemos adquirido y que ya hemos aprendido propiamente tal. Este conocimiento nosotros lo sacamos y nos ponemos a pensar cuál puede ser el significado con los elementos o las palabras que nosotros ya conocemos. Pero si al cabo de esa palabra o ese conocimiento no es suficiente, lo sumamos con la información externa y es la información que nos puede dar el entorno o lo que logramos inferir en nuestra mente. Como resultado de esta ecuación matemática o de esta forma de aprendizaje, tenemos el conocimiento. Cuando nosotros obtenemos el conocimiento, lo aprendemos y lo integramos a nuestra nueva forma de pensar. Y al así tener más conocimiento, saber sobre una cosa en específica, modificamos nuestros procesos mentales y a la vez nuestros esquemas que tenemos cada vez que se nos presenta alguna situación.
La psicología cognitiva tiene su inicio en 1949 con el primer psicólogo, que es Donald Bradner. Él es de origen británico y me gustaría dejarle un video para que lo puedan conocer mejor. En 1958, el psicólogo británico Donald Bradner utilizó información procesada para acercarse al modelo humano de los procesos del pensamiento. Fue el primer psicólogo que utilizó un mapa de flujo para describir lo que ocurre a la información cuando es recibida por los sentidos, cómo se selecciona la información adecuada, se filtra y se almacena en nuestra memoria. Este acercamiento a la información procesada se ha mostrado muy valioso, porque analiza los procesos cognitivos como secuencias de etapas ordenadas. Estas etapas pueden trazarse como información que fluye a través del sistema mental, como si la mente fuera un ordenador. Nosotros tenemos una motivación que es percibida por los sentidos. Esta motivación nos impulsa o nos llama la atención a aprender o a conocer una cosa, a saber qué es. Luego tenemos la aprehensión. Es cuando nosotros tomamos elementos seleccionados de los cuales nosotros le ponemos nuestro punto de atención. Ya no es lo que nos llama a aprender, sino ya conociendo un poco más sobre la resolución de un problema o de una cosa misma, donde nosotros le ponemos especial énfasis a esos elementos que para nosotros son destacados, pero que para otra persona no lo puede ser. La adquisición es cuando nosotros adquirimos estos elementos destacados o importantes para mí y la traspasamos a nuestra memoria de corto alcance. Es luego donde entra la retención. Este conocimiento o estos elementos destacados que nosotros sacamos, a los cuales les pusimos importancia, de nuestra memoria a corto alcance pasan a nuestra memoria de largo plazo. Y lo guardamos ahí hasta poder ocuparlo otra vez. O cuando salga otra vez esa palabra, salga esa palabra en una frase, entender la frase en sí misma. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos esa palabra o conocemos la forma de resolver ese problema, etc. En la segunda fase es cuando, como dije anteriormente, es cuando se hace significativo. ¿Por qué? Porque lo ponemos en la práctica y ocupamos nuestra experiencia para luego hacer de este conocimiento ya adquirido un conocimiento significativo. Aquí ocupamos la recuperación. Es un reestímulo que vemos en una frase que nos hace recordar el conocimiento ya adquirido. Y luego pasamos a la generalización. Es donde empezamos a encontrar semejanza en el conocimiento ya adquirido con lo que nosotros estamos viendo o con lo que con el estímulo que nos llevó a poder recordar el conocimiento ya adquirido. Le encontramos semejanzas, similitudes, aspectos que se puedan relacionar para conocer más este nuevo concepto aplicando lo que nosotros ya sabemos. El desempeño es la acción misma. Es cuando nosotros, si lo queremos llevar matemáticamente, es cuando nosotros resolvemos un problema. Cuando nos formamos los mapas conceptuales, los esquemas, ocupando la información externa de este nuevo desafío, de este nuevo conocimiento, más el conocimiento interno que nosotros tenemos. Y podemos decir que conocemos el nuevo objeto o que resolvimos el problema porque ocupamos esquemas mentales para desarrollarlo. O sea, ordenamos nuestra cabeza para poder solucionar el problema en sí. La retroalimentación es cuando nos hacen
nos demuestran con una actitud positiva o negativa si lo que nosotros hicimos está bien o está mal. Si está mal, nosotros vamos a ver que la forma en donde nosotros operamos es inadecuada y por lo tanto no la tenemos que poner mayor importancia ni tampoco la tenemos que repetir. Pero si llega a ser una retroalimentación positiva, nosotros sabemos que la forma de actuar de nuestra mente y la forma de ocupar nuestro conocimiento está acertada y por lo tanto vamos a seguir ocupando esta forma de operar para un ejercicio similar. Cuando nosotros pasamos por estas dos fases, nosotros podemos decir que un conocimiento pasa a ser significativo. Conceptos que se relacionan. El individuo. El individuo es sumamente importante porque nos hace ser seres individuales, o sea, nos hace ser seres diferentes cada uno de otro. Como somos seres diferentes, le ponemos importancia o relevancia a diferentes elementos y conceptos. Estos conceptos o esta importancia a los conceptos y elementos están marcados por el ambiente. Según nosotros, donde nos criemos o donde nos desarrollemos, es al cual nosotros le vamos a marcar realmente la importancia y donde nosotros vamos a destacar esos elementos que encontremos relevantes. La experiencia. La experiencia es sumamente importante porque nos hace recordar y poner a prueba si estos conocimientos están bien o están mal. Si estos mapas conceptuales que hicimos para resolver un problema X nos sirven para resolver un problema Y. La abstracción es lo que nosotros, el aprendizaje o los elementos que destacamos, lo que abstraemos y incorporamos a nuestro conocimiento, incorporamos a nuestra mente, para así ocupar una información interna y una formación externa para formar nuestros esquemas mentales, para formar nuestros planes, para tomar las decisiones correctas con dos fuentes de información. La percepción es por el medio por el cual nosotros percibimos nuestros estímulos y a la vez es por los sentidos por donde nosotros actuamos o adquirimos este conocimiento. Leyendo un libro, nosotros percibimos la información del libro porque conocemos las palabras y vamos estructurando mentalmente lo que dice el libro a través de imágenes o de una historia en una novela. Todo esto es gracias a la percepción, porque nosotros percibimos el mensaje a través de nuestra vista. Para concluir, el proceso que desarrollamos en nuestra mente. Nosotros tenemos una señal externa, un estímulo, un referente, que la percibimos por medio de nuestros sentidos. Cuando percibimos, destacamos los elementos importantes que logramos percibir con nuestros sentidos y llevamos a una representación secundaria. Esta representación secundaria es un esquema mental o un mapa conceptual que desarrollamos en nuestra mente, en donde ocupamos los elementos internos a través de la memoria. Entonces, formamos el mapa conceptual o la historia, las imágenes que nosotros percibimos o logramos destacar de la señal externa, del estímulo, lo sumamos con la memoria y hacemos una representación final. Esta representación final, cuando nosotros sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que está diciendo la frase, llevamos a una representación externa. Esta representación externa es la acción misma y es lo que tiene la retroalimentación o no, y para saber si nuestros mapas conceptuales están bien o están mal. Con esto concluyo mi presentación. Espero que les haya gustado y aprendan un poco más de la psicología cognitiva y de nuestros procesos mentales. Muchas gracias.